Moejara, vaya para dígale a no buen día, ¿cómo anda? Y para mí te ande Carlos Francesco Maite Hijo Rivera para tenían de diseño en duda, a ver, te ya has aprendido ahora. Sí, Pechete, estaba leyendo que a Moejara en todos lados le dictaron orden de captura. ¿Por qué? Porque Y tanto porque difundía el guaraní. ¿En serio? Sí, yo creo que a vos dentro de poco por hablar como hablar también te van a dictar orden de captura. Porque perfecciona Estoy perfeccionando, Carlos. Eso, última hora pone en primera plana, incluso en la página 26, por decir que se discriminaba al idioma guaraní, tuve orden de captura. Así mismo. Acusado de ser comunista. Pues, ¿qué hubo ahí? Sí, hasta ahora tengo un papelito que gracias a un querido profesor mío aquí nos dio parte favorable para que me quite del tiempo de, o sea, era con el ministro de Educación de entonces. Habíamos hecho un seminario nacional sobre bilingüismo paraguayo en 1987, ya en la época del cuatrinomio, y veíamos las conclusiones. Mandábamos siempre a los medios, nunca olvido a Helio Vera, que siempre tuvo la gentileza de publicarnos todo. Y bueno, y por allí en una de esas cae la nota por el ministro y me dice quién es este. Y bueno, comienza a averiguar y pues aparece ya un comunicado donde decía si este es comunista y averiguar un poquitito. Bueno, David Galeano Olivera, mucha gente sabe, estoy seguro, es el fundador y presidente del Comité Ejecutivo del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní y licenciado en Lengua Guaraní. Relata los desafíos que tuvo a lo largo de su vida para enseñar el idioma nativo en el país. ¿Allá ese? Sí, ya. En realidad que Francesco, digo, tampoco estamos aprendiendo. Apenas vimos a Carlos, Baixaba Ñandutija, había que era hoy va ni Ñandutija, a Pellejo, yo pero a ver, tío, que yo tengo que enseñarme a saber ya ni Guarani. Y vos sabés que me reconoce, Carlos, la gente. Sí, ¿cómo no te va a reconocer? Es un escándalo. No, que mejor mi guaraní. Hoy en día estoy cumpliendo 50 años vinculado al guaraní oficialmente y me enorgullece contar mi travesía. Desde que inicié con el estudio de nuestra lengua nativa. ¿Es así, profesor? Sí, 50 años. Yo empecé a los 13 años estudiando con grandes profesores, ¿no? Yo, famoso Pedro Moliniers. Y bueno, y estando justamente con él, tuvimos la oportunidad de fundar la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del colegio. Luego de eso, de la mano, 6 años estudié guaraní en el colegio. Una cosa increíble en ese entonces. Muchos decían que no se enseñaba. No, era el único lugar, era acá el Colegio Nacional. Y tenía, justamente recuerdo a mis compañeros, éramos a la tarde 5 secciones uno tenía para elegir. 2 daban inglés, 2 francés y una que daba guaraní. Y eso venía, hay que recordar siempre a un gran paraguayo que en vida fue el doctor Víctor Natalicio Vasconcelos, director del colegio, quien alguna vez fue alumno del doctor Reinaldo Julián de Cula Rosa, quien fue el que introdujo la enseñanza guaraní en 1944 en lo que hoy día es la carrera de letras. Cuando él termina, pasaron los años y que fue alumno suyo pasó a ser director del colegio. Y le llama y le dice, bueno, venga y enseña acá. Y de allí nunca paró, ¿verdad? Y nosotros tuvimos la suerte de 52 compañeros de haber empezado y terminado 6 años de estudio guaraní. Lo que también nos valió una especie de crédito, porque cuando me tocó a mí hacer el profesorado, en ese tiempo duraba 2 años, a mí me reconocieron 1 año, sí, por aquello. Y yo con 19 años era profesor de lengua guaraní. Y empezaba toda la trayectoria que, bueno, hasta hoy. Tu papá casapeño y tu mamá itapuense. Itapuense, mi mamá es Trinidad, es la ruina. Allí creció, allí vivió y los 2 guaraní hablantes, mi papá yuteño. Y bueno, yuteño. ¿Y vos también? No, yo llegué a mucho tiempo a estar por allí, a crecer, a desarrollarme, pero sin embargo, siempre uno tiene esa experiencia de tantos años que vivir en un lugar donde solo se habla guaraní, y eso tuvo una incidencia tremenda, porque cuando fui a la escuela yo no entendía nada. Y por eso es que inclusive el tema de la enseñanza guaraní hay que entender, más allá de tomar una actitud y decir, no, el castellano más importante, no tenemos que perder de vista que el 40% de Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Miñan de diseño en el 2, me estaban en el 2 guaraní, andé, yo guaraní me sacaron de la escuela. Entonces, yo creo que
una cuestión importante pasa hasta hoy. Yo solo, de las veces que le comenté a ustedes, recorrer mucho acá, todo el país. Recorro no más de 5 veces el Paraguay por año, hace años. Y dentro de ese recorrido siempre me ha tocado llegar a Espelita, no solamente en el interior, por acá cerca, donde hago yo una prueba que es hablarles a todos en castellano, unos 2 minutos de un buen castellano. Y ya enseguida yo me doy cuenta que no me entienden. Al darme cuenta de eso, le pregunto siempre a los mitadís si quieren que les diga lo mismo en guaraní, y todo el mundo me asiente, ¿verdad? Añe pues añe eso que guaraní parece que se abre la puerta y entra el sol. La gente entiende, es diferente. En plena pandemia, nunca olvidé al doctor Jorge Yuy, el director del gran querido amigo, el director del hospital de clínica, me llamaba y me decía: tenemos un grave problema que toda la información que tenemos sobre el COVID está en castellano y la gente que está concurriendo habla guaraní. Y casi veníamos acá y comenzamos a hacer todo un proceso gracias a él de traducción de todas las indicaciones, hasta cómo decir tapaboca, cosa que, bueno, no sé, acá para cualquiera es una cosa tan común. Sin embargo, mucha gente no alcanzó a conocer. Por eso, el tema de guaraní no es simplemente una cuestión lingüística, es una cuestión de derechos humanos. Fíjense que el profesor que Moejara David Galeano es profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, como la Facultad de Filosofía, Sí. Fundador, presidente del Comité Ejecutivo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y licenciado en Lengua Guaraní de la Universidad Nacional de Asunción, como también en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya. Y tiene la gentileza de estar con nosotros cada sábado y cada domingo tempranito, siempre y cuando no tenga compromiso en el interior, que no es otro compromiso más que ir a compartir conocimiento. Y eso es muy importante. Nosotros valoramos mucho la presencia tuya, profesor, en este espacio aquí en Ñandutí, porque somos convencidos de que posiblemente el idioma guaraní no nos va a permitir abrir mercados enormes en este mundo, pero sí nos va a permitir siempre mantener eso que debemos apreciar y valorar permanentemente, que es nuestra identidad. Sí, yo creo que por allí pasa la cuestión, Carlos. Todos los pueblos del mundo hoy en día hacen un tremendo esfuerzo, más allá del famoso tema de la integración que se dio en la Unión Europea, que acá se intentó y se intenta con el Mercosur. Sin embargo, la Unión Europea no produjo una especie de única lengua, de única cultura, sino que cada uno mantuvo el inglés en Inglaterra, el alemán en Alemania, el francés en Francia, y cada uno desarrollando su cultura tradicional. Es decir, la llamada al turismo en esos países se hace en base a los valores que tienen cada uno de estos países. La integración es política y económica, pero culturalmente cada uno desarrolla su identidad y nosotros tenemos derecho a la nuestra. El guaraní tiene una historia, yo creo que una de las más terribles. He hablado con tantos lingüistas de todo el mundo que hasta hoy todos se sorprenden, y yo también me sorprendo no encontrar un caso parecido, de que haya sido tan perseguido. Eso de recibir castigo, de hacerle arrodillar a alguien por hablar su lengua. En ningún lado encontré. Hablando con gente de Cataluña, que es otro lugar donde el catalán es muy perseguido. El famoso guarango. Guarango, que es lo más suave. Un amigo me decía: entra por acá y sale por acá, porque te castiguen, que te den un golpe en la boca, que recorras el patio de la escuela. ¿Pero guarango sale de la guerra? De la posguerra. Cuando hay unos antecedentes que siempre en materia de historia uno va a encontrar a Bartolomé Mitre, que en algún momento decía: si queremos destruir a Paraguay, tenemos que destruir primero el guaraní. Y entonces se da la guerra, y de hecho que todo el mundo hablaba guaraní. Termina la guerra y 8 días después, el 8 de marzo de 1870, imagínate, 8 días, se prohíbe el uso del guaraní en todas las escuelas de Paraguay. Y a partir de allí, ese diezmo de paraguayos que quedó diezmado, ¿verdad? Parte de quienes querían ejercer la docencia tenían que ir a formarse a la Argentina. Y allí vinieron con eso. En la guerra el paraguayo era 100% parlante. Y eso que tanto pondera al Papa, a la mujer más gloriosa de América, esa mujer habló guaraní, esa que peleó en Pirigueví, esa no hablaba inglés ni francés, pero guaraní me chupinga. Esos mitad, y que murieron a Costañón, murieron hablando guaraní. El profesor David Galeano tiene un título que difícilmente esté en el currículum. Gente por calidad de gente tiene. Sí, es verdad. Gracias. No, en serio, y gusto. Y valió la pena, Moejara, porque como estoy leyendo que decía en el diario Última Hora, en la página 26 hoy, que con el correr del tiempo
con el correr de los años te diste cuenta de que hubo un cambio radical y un despertar en la actitud de la gente, y es impresionante el aprecio actual que se le tiene a nuestro idioma. Así mismo. Una cosa que creo que merece la pena mencionar, Carlos, es que este tampoco es un trabajo personal, ¿verdad? Yo pongo la cara por un grupo muy grande de gente, pero también están muchos que murieron por el camino, le decía a Natalia, la periodista que me hizo la nota. Allí tengo que recordar, como dije recién, Pedro Molinier, Ruy Victoria, un gran amigo. Ruy Victoria, el papá de René Ruiz Díaz. Miramos. Sí, señor. Excelente. Y era su casa. Ese es un tipo de rebosada cultura que era tan, pero tan modesto, tan amable, recibía tanta gente, ¿verdad? Y entonces merecidamente don Félix Guaraña, el país José Valentín Ayala, son algunos de los que hicieron historia a lo largo de este trayecto complicado a veces, pero también lleno de satisfacciones por otro. Qué gusto compartir. Gracias por estar siempre con nosotros, Moejara. Hoy es domingo, hoy es el 22 de septiembre.